porque la patria ecuatoriana ni se vende ni se rinde. Adelante, doctor Diego, que el pueblo ecuatoriano le escucha. Muy buenos días, un respetuoso y cordial saludo para todos quienes forman parte de esta importante emisora democrática, republicana y de concepciones tan generosas que permite que todas las percepciones ideológicas, políticas del Ecuador se expresen desde su alta tribuna. Quisiéramos agradecer al señor director porque con su criterio, su mentalidad plural y democrática ha dado la posibilidad de que también quienes tenemos estas concepciones del humanismo socialista podamos expresar nuestros puntos de vista, realizar los análisis de la realidad ecuatoriana en los términos más respetuosos y sugerir cuáles serían los mecanismos para la solución de los problemas en nuestro querido Ecuador. Quisiéramos nosotros en esta mañana hacer algunos análisis sobre lo que acontece en el Ecuador y sobre lo que se pretende realizar en el país en los próximos, diríamos, meses y años. Tenemos evidentemente que indicar, miren ustedes, en el Ecuador siempre hay aspectos que no debemos dejar nosotros de reparar, de reconocer y de demostrar cómo en el país hay cosas que tienen o que deben emprenderse. Quisiéramos agradecer, por supuesto, la colaboración solidaria de los compañeros de Raúl, de Pepe, de Clever, de César, de Medardo y de todas las personas que contribuyen para que se difundan las ideas, para que circulen los puntos de vista, para que las reflexiones de la realidad ecuatoriana lleguen al mayor número de compatriotas. Quisiéramos, de manera evidente, en forma respetuosa, fraternal, saludar al hermano pueblo de Guayaquil, del Guayas, del litoral y del Ecuador entero, y a los hermanos del Ecuador que desde la migración y desde otros países también escuchan esta programación conforme nos han hecho saber sus puntos de vista. Quisiéramos nosotros empezar haciendo una reflexión, y es la siguiente. Miren, aquí en el Ecuador se pretende hacer creer de que hay un perseguido, que supuestamente le están persiguiendo al señor economista Rafael Correa, según él lo señala. Pero los ecuatorianos tenemos que analizar a la luz de la razón y de la verdad, sobre todo también, ¿qué cosa? Porque él dice que le persiguen, pero al señor exmandatario hay que recordarle lo siguiente. Primero, todos los jueces que hoy están en funciones en el Ecuador son los jueces que fueron designados con los concursos del Consejo de la Judicatura, que los coordinó el exsecretario del mismo, el señor doctor Gustavo Yalc Robin. Todos los jueces, Corte Nacional, Cortes Provinciales, Corte, digamos, y además jueces de primer nivel. Todos los jueces del país son nombrados durante el correísmo, porque recordemos que sacaron miles de jueces porque no estaban de acuerdo muchos de ellos, por ejemplo, en allanarse, en arrodillarse al criterio que exigía la presidencia de la República. ¿Cuántos señores abogados dan cuenta de cómo iban las personas del gobierno, del Consejo de la Judicatura, a presionar las sentencias a los señores jueces que hoy están administrando todavía justicia? Primero. Segundo, todos los fiscales que hoy están actuando en el Ecuador, vale la pena recordar, son los señores fiscales designados durante el ejercicio de la fiscalía de parte del abogado del señor economista Rafael Correa y su pariente, porque son parientes, el señor doctor, recordemos, pues, el doctor Galo Chiriboga Zambrano, o sea, jueces fiscales. Pero no solo eso, las leyes con las que se está manejando las cosas en el país, por lo general, son desde la Constitución de la República puestas durante el correísmo o el fascismo del siglo XXI. Díganme, señores, ¿es o no es verdad que jueces, fiscales y leyes son las del propio correísmo? Quiero recordar que el Código Orgánico Integral Penal hoy vigente se puso en vigencia el 10 de agosto del año 2014 y
se expidió, salió, se publicó en el registro oficial el 10 de febrero del 2014, indicándose que 6 meses después iba a entrar en vigencia ese código. Código Orgánico Integral Penal, que lo hicieron con la coordinación de las autoridades de los Estados Unidos, como se lo puede demostrar en base a la declaración de funcionarios del propio gobierno, cuando el 17 de mayo del 2013 fueron precisamente a coordinar qué artículos, qué textos iban a poner en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador durante el gobierno del señor economista Rafael Correa. Por lo tanto, ¿de qué está hablando este caballero cuando dice de que le persiguen? Señor presidente o expresidente, con todo el comedimiento, son sus leyes, son sus jueces, son sus fiscales. Primera argumentación. Segundo, yo creo que el pueblo ecuatoriano mira con estupor algunas cosas. En el gobierno del señor expresidente Rafael Correa hubo casos escandalosos. El padre del último vicepresidente cometió un abuso con una menor, acuérdense. Sin embargo, no lo detuvieron, permitieron que huya fuera del país, lo capturaron en Paraguay, lo han traído y de lo que se sabe, todo el mundo conoce que no está en ninguna cárcel. Entiendo que está en un centro de salud. El señor vicepresidente que dicen que está preso en la cárcel número 4 en Quito, estaba preso, recordemos pues, con guardaespaldas, con custodios pagados por el Estado, y de lo que se sabe tenía peluquero en la puerta, por eso es que incluso se sembró el pelo para parecer melenudo en la última vez que estuvo ante los medios de comunicación. Recordemos, lo del ex candidato, el señor Espinel, que era, además quiero recordar, ministro durante la gestión del señor licenciado Lenín Moreno, que hay un delito por peculado, pues sencillamente se lo suelta, diciendo que le ponen el billete electrónico por enriquecimiento ilícito, lavado de moneda, igualmente dejan insubsistente esas penas, lo que es el cometimiento de un delito de prevaricato de la señora jueza. ¿Por qué? Porque no cabe el cambio de estas medidas cautelares cuando se trata precisamente, recordemos, pues de cierto tipo de delitos que exceden los 5 años de prisión. Eso es clarísimo, pero bueno, no vamos a quedarnos en ello, sino miren el trato que le dan a alguna gente. Aquí hay gente con corona. Cuando ya se escapen, porque es evidente que está pidiendo que le suelten, que le saquen de la cárcel, para poderse ir, pues, ya veremos, esperemos estar equivocados. Me gustaría estar equivocado. Porque claro, según las acusaciones de gente extremadamente seria, si existe un perjuicio, según una la asambleísta Ana Galarza, de hasta $300 millones en el IES, es evidente pues que los responsables tienen que rendir cuentas a la sociedad y a los propios señores jubilados. Pues. Esto es algo que no podemos dejar de comentar. Así están manejando el país. Los mismos asesores, los mismos funcionarios, con las mismas políticas, con las mismas leyes del correísmo, siguen haciendo lo que les da la gana. Yo no sé si le informan además adecuadamente al señor presidente actual, licenciado Lenín Moreno, para que tome ciertas decisiones que realmente dejan estupefacta a la gente. Entonces, claro, me da la impresión que hay gente que está trabajando para que colapse también este gobierno, que se dé contra un muro como podría acontecer, pues ¿para qué? Para quizás propiciar condiciones que permitan adelantar las elecciones. Hay cosas que son notorias, que son evidentes. Pero otro elemento de juicio del señor expresidente, al quererse hacer víctima, es que lo están persiguiendo. Miren, en América Latina, vale la pena señalar, han habido varios expresidentes y dictadores que han ido presos. ¿Por qué? Porque un día el pueblo saca de encima a los tiranos, a los abusivos, a los verdugos, a los que les atropellaron y les llevan al banquillo, pues. Esto no es nuevo.
Es un derecho de los pueblos de la América Latina. Recordemos, Jorge Rafael Videla fue dictador de Argentina desde marzo del 76 hasta marzo de 1981. Estuvo preso por violación de los derechos humanos en Argentina. Allá mataron 32,000 argentinos. Y no existe un solo cantón, un solo pueblo, un recinto de Argentina que quiera recibir sus restos. Óigame, qué repudio, ni siquiera de muerto le quieren recibir los restos. Nada. Otro, Roberto Eduardo Viola, general, igualmente dictador argentino de marzo del 81 hasta diciembre del 81. Va preso. Leopoldo Fortunato Galtieri, fue dictador desde el 81, el diciembre del 81 a julio del 82, también preso. Reinaldo Benito Vignone, de julio del 82 hasta diciembre del 83, preso. Carlos Saúl Menem, de 1989 al 99. Recuerden el juicio por la venta de armas en 1995 a Croacia y Ecuador. El juez Jorge Urso lo mandó preso. A los 10 días que se casó con la señora Cecilia Boloco, la ex Miss Universo, ciudadana chilena, mandó arresto domiciliario para que no se amargue mucho la existencia. En Brasil está preso el señor Ignacio da Lula, que recordemos hacía de lobista de la Odebrecht para regresar al Ecuador en las conversaciones con el señor economista Rafael Correa, pues le sacaron a la Odebrecht y le volvieron a traer a petición del famoso lobista. Y claro, también vale la pena señalar, ese es un proceso que tendrá que concluir y tendrá que aclararse y tendrá el debido proceso y el derecho a la defensa, como es obvio, como todo ciudadano en el mundo. En el Perú estaba preso Alberto Fujimori, que manejó como dictador del año 90 al 2000 al hermano pueblo peruano al que lo oprimió. 25 años de prisión. Tenía un grupo de limpieza social, el grupo Colina, con la que mataban gente, como mataron a estudiantes universitarios y profesores de la Universidad de La Cantuta. Estaba preso porque sus manos estaban manchadas de sangre. En Bolivia, el general Luis García Meza, del año 1980 al 81, fue extraditado desde Brasil en 1995 por delitos de lesa humanidad. Bolivia tuvo que decirle a Brasil, señores, ustedes le siguen protegiendo al general Luis García Meza y vamos a tener que cerrarles la llave del gas. A lo mejor nos tocará a nosotros hacer lo mismo con la República Popular China. Les pagamos a ustedes su plata siempre y cuando nos devuelvan lo que está allá guardado, de ser el caso, ¿sí? Y si quieren, como tenemos la deuda, todo lo que está depositado allá en la República Popular China, háganos la cuenta porque es dinero del pueblo ecuatoriano, vamos nosotros a ponernos de acuerdo en qué condiciones cubrimos las deudas. Pero no puede haber tanta impunidad, tanto descaro. El expresidente boliviano Jorge Quiroga le demostraron en el año 2001 y el 2002, que estuvo de presidente, la corrupción con la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Y lo metieron preso porque había pruebas y había fiscales. Gonzalo Sánchez de Lozada, con sentencia, pero está refugiado en Estados Unidos, porque también tiene la doble nacionalidad, igualito que lo que tiene el señor Poli, que también es norteamericano y miembro del Partido Republicano, claro. Otro, Carlos Andrés Pérez de Venezuela, pues, que gobernó del 74 al 79 y del 89 al 93, y que luego se refugió en Estados Unidos y que ya falleció. En Costa Rica, Rafael Ángel Calderón, 1990 al 94, preso desde 1999, recordemos, le ratificaron luego y le probaron los negociados con la compra de medicamentos y de equipos con créditos de Finlandia. Miguel Ángel Rodríguez fue presidente del 98 al 2002 allá en Costa Rica, y luego que lo eligieron a él secretario de la OEA, resulta que le demostraron que había recibido dinero de la empresa francesa de telefonía celular Alcatel-Cit.
Miren ustedes, tuvo que renunciar hasta la OEA. Estuvo preso en Nicaragua Arnoldo Alemán Lacayo por corrupción. Gobernó del 97 al 2002 y luego el señor Daniel Ortega le ayudó a salir de la prisión porque ellos tenían control sobre la administración de justicia en Nicaragua. A cambio de, claro, hacer reformas legales que permitan tener la presidencia de la República con el 35% de los votos, conforme lo denunció el ex vicepresidente, el escritor, famoso escritor nicaragüense Sergio Ramírez. Claro, el acuerdo, te saco de la cárcel y tus asambleístas o legisladores del Partido Liberal votan a favor de reformar la Constitución y las leyes para que alguien sea elegido con el 35% de los votos. Es la realidad. En Panamá, el general Manuel Antonio Noriega gobernó hasta el año 1989. Claro, lo secuestraron. Acuerden una incursión de los norteamericanos, algo sin precedentes, cuando destruyeron el barrio de Chorrillos, en la ciudad de Panamá. Estaba preso. Y Ricardo Martinelli está ahora preso, extraditado desde Estados Unidos por cometer una cantidad de delitos. Y habrá que pedir que se averigüe aquí en el Ecuador. Esta semana vamos a intentar hacer llegar la comunicación a la Contraloría y a otras instancias en el Ecuador, porque está actuando bien la Contraloría, a que nos ayuden a averiguar la denuncia que hizo el abogado Guillermo Cochés, ex embajador de Panamá ante la OEA, quien denunció, óigame esto, que un país sudamericano, que es el Ecuador evidentemente, le entregó $6 millones al gobierno de Martinelli a cambio de que declare nula la concesión de asilo territorial a favor del señor ex asambleísta Galo Lara Yepes. Sí, señor. Dieron plata, 6 millones, denuncia Guillermo Cochés. Y vamos esta semana a pedir que se averigüe los gastos reservados, las platas, cómo utilizaron procedimientos absolutamente infames para perseguirle a Galo Lara. Y me llama la atención que el gobierno actual, sabiendo tantas injusticias, tantos atropellos, tantos procedimientos turbios en contra de Galo Lara, no haya tenido la sensibilidad mínima de darle el indulto apenas llegó al poder. Una de las acusaciones que le hicieron al señor Galo Lara es que le había dado dinero a la señora Carolina Llanos. Lo que no dijeron, y ya tenemos nosotros, es la copia de las cédulas de identidad de 2 hijos que ha tenido el señor Galo Lara con la señora Carolina Llanos. Y resulta que de acuerdo al artículo 66, numeral 29 de la Constitución, una de las formas de ir preso es cuando no se cubren las obligaciones justamente de alimentos de los hijos. Haber entregado los recursos para la manutención de sus 2 hijos, utilizaron de prueba incriminatoria en contra del asambleísta Galo Lara. Una infamia que en su momento, evidentemente, el país lo conocerá en toda su dimensión. En Guatemala estuvo preso Alfonso Portillo del 2000 al 2000, fue presidente del 2000 al 2004. Le acusaron y le demostraron que había lavado $70 millones y estaba preso en una cárcel de Nueva York. Y luego le extraditaron, está preso en la ciudad de Guatemala. Efraín Ríos Montt también estuvo preso, ya falleció. Otto Molina, también. Recordemos que el presidente Correa le fue a visitar en la cárcel de Guatemala, pero le vinculaban a Otto Molina con actividades al margen de la ley. También está preso el expresidente Colón, de Guatemala. En Haití, recordemos los abusos y los atropellos, pero ninguno de ellos, ni sumando todos los perjuicios de todos los robos, de todas las triquiñuelas de todos estos expresidentes y dictadores, ninguno de ellos va a tener que responder como aquí en el caso del Ecuador, donde tiene que averiguarse bien con el debido proceso de determinarse las responsabilidades, porque la Comisión Nacional Anticorrupción determina que del Ecuador se llevaron $35.695 millones. Alguna gente pensamos que es más. Yo mismo he pensado que supera los 48,000 millones. Hay gente que dice que es más de 50,000 millones. Todo eso tiene que aclararse, pero como es mejor tener una fuente referencial,
nos estamos refiriendo a los datos que dio el economista Jorge Rodríguez Torres, quien era el coordinador, y es todavía coordinador, de la Comisión Nacional Anticorrupción, de lo detectado, óigame, de lo detectado, solamente hasta el año 2017, hasta el 13 de diciembre del 2017. Quisiera además referirme a otro aspecto. Miren ustedes, todo lo que ha hecho el gobierno de la famosa revolución ciudadana o del fascismo del siglo XXI, es importante que el Ecuador realmente lo conozca. Y como hay gente que cree de que ha sido un gobierno popular, quisiéramos nosotros señalar algo que es valioso y que vamos a tener que contribuir, porque es una obligación cívica, una obligación moral. Existe un libro que circuló esta semana y que quisiéramos que llegue a todos los rincones del Ecuador, escrito por un gran investigador ecuatoriano como Eduardo Ruilova Quesada. Este investigador, egresado de la Universidad de Cuenca, ha sacado un texto extremadamente valioso y con enorme tiempo invertido y con detalles al milímetro sobre cómo los grupos económicos del Ecuador se favorecieron de un auténtico maridaje con el gobierno del correísmo. Todas las multinacionales más importantes, de las empresas del Ecuador más importantes, todas están con las cantidades de plata que recibieron o hicieron negocio, los montos de sus beneficios y los métodos del beneficio, ¿sí? Asimismo, como el gobierno del presidente Correa contribuyó no solamente en lo que significan las famosas privatizaciones o las concesiones que hizo el régimen, ¿sí? Allí está todo el detalle de las, de lo que significa el manejo absolutamente antinacional y antipopular. Está también cómo colaboró con los 50 grupos económicos por ramo empresarial y financiero y comercial. Todos. Con los accionistas de cada grupo económico, con las empresas de cada grupo económico, con el monto de cada grupo económico. Allí está el caso del grupo Schlumberger del Ecuador, Banco del Pichincha, las corporaciones de distinto nombre que no hace falta en este momento señalar, por razones de tiempo. Ahí están todos, absolutamente todos, con los datos oficiales del Servicio de Rentas Internas y una investigación realmente formidable. Y este texto quisiéramos hacerles llegar en Guayaquil. Y no sé si quizás el domingo próximo pueda distribuirse o pueda venderse el texto, porque claro, hay que reponer los costos de la edición y hacerle llegar a la radio para que ahí los compañeros, a las personas interesadas, puedan hacerles llegar un texto de cerca de 500 páginas, pero con el detalle de las empresas, los accionistas, los montos que recibieron, los métodos que utilizaron. Un texto que realmente tiene un valor y una referencia histórica formidable. Formidable. El autor, lo vuelvo a repetir, Eduardo Ruilova Quesada, un estudioso formidable, tiene algunos libros que han tratado de crear el vacío, el silencio, que la gente no sepa que hay estos libros, pero es un gran investigador y quisiéramos que justamente el producto de su esfuerzo intelectual lo conozca la República entera. Vamos a procurar que llegue a todas las provincias donde sea factible. Aparte de ello, por razones simplemente de tiempo, no porque no tengamos muchísimas cosas que decir en torno a este formidable trabajo y libro referencial de lo que ha significado el fascismo del siglo XXI, quisiéramos referirnos a algunos temas muy brevemente. Por ejemplo, ahora están diciendo de que le van a entregar al señor Assange, pero aquí hay algo que entiendo. Hay un columnista del diario El Universo, el doctor Alvear, que el viernes hizo relación también a algo que nosotros comentamos en alguna entrevista en otra radio en la ciudad de Quito. Pero el doctor Alvear evidentemente lo dice con absoluta certeza, porque es cierto. En el caso del señor Assange, recordemos lo siguiente: el señor Assange ¿es o no es ecuatoriano?
resulta que le dieron la nacionalidad ecuatoriana, ¿o no? Claro. Pero miren lo que dice el artículo 79 de la Constitución. En ningún caso se concederá la extradición de una ecuatoriana o ecuatoriano. Óigame, artículo 79 de la Constitución de la República. En ningún caso se concederá la extradición de una ecuatoriana o ecuatoriano. Su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador. Ese es todo el artículo. Yo pregunto, si el señor Assange es ecuatoriano, ¿cómo le entregan? Es una violación constitucional del artículo 79 de la Constitución, en concordancia, claro, con otros artículos, como por ejemplo, incluso, sí, el artículo 9. No es el caso porque ya es ecuatoriano, pero las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que los ecuatorianos, de acuerdo con la Constitución. Entonces, yo quisiera aquí reparar en este primer hecho. Hay un segundo aspecto que quisiéramos también anotar. Miren, ¿por qué es la persecución al señor Assange? Y que no nos vengan a decir que no hay interés de los Estados Unidos para llevarle a los Estados Unidos. Señores, el fiscal general de los Estados Unidos, el doctor Jeff Sessions, anunció que arrestar a Julian Assange es una prioridad para su país, para Estados Unidos. Lo publicó Diario El Comercio el martes 15 de mayo del 2018 en la página 4. Quieren llevarle al señor Assange a los Estados Unidos. Y eso me parece que el Ecuador no debería prestarse. Porque hay además razones por las que al señor Assange le persiguen. No porque se ha llevado 35.695 millones como las autoridades del Ecuador. No. Yo quiero remitirme a un resumen que hizo este muy buen columnista que tiene Diario El Universo, Julio César Roca de Castro. Él, el 20 de enero del 2018, recordaba que Julian Assange entregó documentos secretos del periodo 2004 al 2009 sobre la invasión de Estados Unidos a Irak y Afganistán a los diarios The New York Times, The Guardian de Inglaterra, Der Spiegel de Alemania, Le Monde de Francia y a la cadena árabe Al Jazeera, entre otros periódicos del mundo. Así se difundió en el año 2010 los 91.731 documentos sobre Afganistán y 391.832 documentos de la agresión de Estados Unidos a Irak, sin la autorización de las Naciones Unidas. Esos documentos y testimonios fueron recaudados por el soldado de inteligencia Bradley Manning, ahora señora Chelsea Manning, quien luego de recibir una condena de 35 años de prisión, se le conmutó la pena, el beneficio que le dio Barack Obama para salir. Entre los documentos que se difundieron en el 2010, según un conciso resumen del referido columnista, consta que las fuerzas de la OTAN mataron a cientos de civiles en incidentes que se ocultaron a la opinión pública del mundo. Los diarios consideraron que existía un interés público legítimo en el material. En la invasión a Irak, realizada por Estados Unidos sin la autorización de las Naciones Unidas, con el pretexto que había armas prohibidas que nunca halló el gobierno norteamericano. Y el horror es mayor, claro. De las 109.000 muertes registradas de manera inicial, 66.081 fueron de civiles. 15.000 muertos más que los que el gobierno del señor Bush había admitido. Muertes ocurridas a causa de acción del ejército de los Estados Unidos en Irak, en episodios casi diarios, a lo largo de la ocupación, sí, y que vale la pena señalar, fueron catalogados como asesinatos premeditados. Algunos dijeron que eran disparos al azar. Mentira, porque habían matanzas en puestos de control por parte de las tropas norteamericanas en Irak. Por ello se escondieron todos estos hechos. Hubo el caso del homicidio de 2 reporteros, periodistas iraquíes de la agencia Reuters,
de la que se rió y jactó el soldado que les dispara. Los policías iraquíes torturaban a los prisioneros y a los soldados de la coalición, pero es que era una cosa increíble, y que luego lo ignoraban los soldados de la coalición que invadieron Irak. Todo lo que salió de la prisión de Abu Ghraib, donde la policía militar de Estados Unidos y agentes de la CIA y contratistas militares particulares perpetraron numerosos actos de abuso, de torturas y de asesinatos. Y claro, después dijeron que no había registros de víctimas. Pero esa información salió a la luz pública gracias a dos personas, a Chelsea Manning, que ahora es dama, era Bradley Manning cuando entró a la prisión, y el otro es precisamente el señor Julian Assange. Yo creo que el Ecuador no debe cometer el error que cometió, y peor todavía, que el que hizo Panamá, cuando de acuerdo a la denuncia del abogado Guillermo Cochés, le dieron $6 millones al gobierno de Martinelli, de Ricardo Martinelli, a cambio que anule el famoso asilo territorial que ya le concedieron al señor ex asambleísta del Ecuador, Galo Lara Yepes. Y en el caso de Panamá, la denuncia del propio canciller es que el gobierno del fascismo del siglo XXI, no solamente que les dieron esas platas, sino además de ello, le dijeron al gobierno panameño que no le devolvían el barco de bandera panameña a Doria, si es que no le entregaban a Galo Lara. El país sabrá todas las cosas en su debido momento. Quiero recordar que el artículo 41 de la Constitución de la República garantiza el derecho de asilo y refugio. Y el señor Julian Assange se acogió a aquello. Hay que recordar, por supuesto, que también el artículo 14 del numeral primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos también permite esa posibilidad. Y quisiéramos recordar algo que también es valioso. Ustedes sí saben que antes de que al señor Julian Assange le inviten, resulta que ya habían contratado a una empresa que instaló, óigame, ¿sí?, equipos especiales de vigilancia en la Embajada del Ecuador, semanas antes de darle asilo al fundador del portal de filtraciones de Wikileaks. El señor Julian Assange llegó y fue engañado, porque el gobierno del fascismo del siglo XXI ya tenía instalada todo el sistema de escuchas. Lo dice el periódico The Guardian de Inglaterra, que es de posición progresista de Inglaterra, y dice que el gobierno del presidente Correa gastó $5 millones para proteger, entre comillas, proteger al señor Assange. Mentira. Era para, en este ardid, en una celada, le llevaron allá, ¿para qué? Para saber quiénes eran los que le iban a visitar, pues. Quiénes eran parte de Wikileaks. Y dice el The Guardian, y todo el artículo de Guardian está publicado en Diario El Comercio el miércoles 16 de mayo del 2018 en la página 4. Dice que el equipo de seguridad establecido por el gobierno del Ecuador pedía a los invitados de Assange su pasaporte al entrar a la embajada para crear, dizque, un perfil del visitante. Mentira. No era que iban a crear el perfil del visitante, no señor. Era para sacar copias de los pasaportes de los que iban a visitar y sospechaban que eran parte de Wikileaks. Y al sacar la copia del pasaporte, podían conocer no solo la identidad, sino a qué país y de qué país venían y a dónde nomás han ido todos estos señores que eran parte de Wikileaks. Es decir, tenían toda la información, ¿sí?, de Wikileaks gracias a la interceptación y a la mediación del gobierno del fascismo del siglo XXI. Esa es la verdad. Sí, señor. Y entonces, no nos vengan acá a decir que no tienen nada que ver con los Estados Unidos, porque si le entregan a este ciudadano, aquí quedaría claro que el señor Pence, el ex vicepresidente, el actual vicepresidente de los Estados Unidos, cuando vino al Ecuador, entre otras cosas, vino a solicitar que le entreguen al señor Assange. Y no creo que el Ecuador merezca ser parte
de este verdadero ardid para que los Estados Unidos le condene a quien denunció, le dio la documentación al mundo de cómo cometieron tantos crímenes en Irak y en Afganistán. Pero quisiéramos además referirnos a otro aspecto. Dice el gobierno que con este proyecto de ley emergente va a sacar 700 millones de dólares. Claro, después de que les va a perdonar miles de millones de impuestos a los grandes monopolios, que le faciliten el pago de los impuestos o que les condonen los intereses a un pequeño, un mediano, a un productor básico, me parece justo. Eso sí, es comprensible para que no quiebre, para que no pierda el trabajo la gente que esté en esa pequeña industria, claro. Eso es comprensible. Que le den 1 o 2 años para que pague las obligaciones, también eso es comprensible. No es comprensible que quieran que en 90 días paguen todo, no, porque el gobierno del fascismo del siglo XXI vino a quebrar gran parte de las empresas en el país. Pero yo quisiera decir lo siguiente, compatriotas, óigame esto. En vez de tener 700 millones de dólares, el Ecuador debería tener 80,000 millones de dólares. 80,000 millones de dólares. Y lo voy a demostrar ahora, en pocos minutos. Hagan la cuenta ustedes los 35,695 millones de dólares del negociado o del robo o de la evaporación de la plata que lo denunció la Comisión Nacional Anticorrupción, de lo que habían podido deducir de la documentación que disponen hasta el día 13 del mes de diciembre del año 2017. Ahí están 35,000. Ahora les vamos a demostrar que hay 45,000 millones adicionales que el país perdió por la decisión del economista Correa de entregar el negocio de la telefonía celular a uno de los hombres más ricos del mundo, como es el señor, recuerden ustedes, Carlos Slim Lowe, dueño de América Móvil, ¿sí? Y a los accionistas españoles de Movistar. Les vamos a demostrar, miren ustedes, allí están 45,000 millones de dólares, 5.57 veces más de 5 veces y media el total del atraco bancario del año 1998-99, cuando desapareció el dinero de muchas familias y que obligó que para sobrevivir millones de compatriotas se fueran para Europa, otros para Estados Unidos, para Canadá, para todo lado. Demostremos, miren ustedes, el monto anual que mueve el negocio de la telefonía celular en el Ecuador, tomando como referente el año 2014, llega a 4.800 millones de dólares. Así lo informó, con información oficial, el diario, que lo controlaba Correa, El Telégrafo, en su edición del sábado 20 de diciembre del 2014. Óigame, diario El Telégrafo, edición del sábado 20 de diciembre del 2014 en la página 4. Allí está. Allí se hace relación a los 17,932,000 usuarios. Allí está el detalle de Conecel, claro, o América Móvil, también lo de OTC, o Movistar, y también aparte de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Ahí están todos. Ese es el monto del negocio de la telefonía celular. Pero, en cambio, ya al detalle, vamos a demostrar, en base a la información, documentos y declaración de la señora asambleísta y presidenta de la comisión, Paola Pavón, que luego fue ministra de la política del gobierno de Correa. La declaración de la señora Paola Pavón consta a nombre de la Asamblea Nacional, recogida en diario El Telégrafo del viernes 24 de octubre del 2014 en la página 3. El diario El Telégrafo, viernes 24 de octubre de 2014 en la página 3. 2.046 millones la empresa del mexicano Slim, y la mitad de eso es lo que tiene de ganancia de ingreso la empresa española Movistar. Estos datos que publicó el diario El Telégrafo los repitió la dama, y tuve ocasión de mirarlo, en el informativo matutino de Coavisa el jueves 30 de octubre del 2014, en el informativo matutino, en la que entiendo el que le entrevistaba era Alfredo Pino Argote.
Pero no solo eso. Queremos señalar que los 2.046 y los 1.000 millones de la empresa española, Movistar, suman más de 3.000 millones, pero para efectos de las cuentas vamos a hacer relación a 3.000 millones de dólares entre los 2.046 millones de Claro, del mexicano Carlos Slim, y 1.000 millones de la española Movistar. Son 3.000 millones de dólares al año. 3.000 millones de dólares al año. Estamos hablando de 250 millones de dólares cada mes. Óigame. Y miren ustedes las cosas de este mundo. Acaba de publicar la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, la información que el Ecuador recibió en el año 2017, 606 millones de dólares de inversión extranjera. 606 en todo el año 2017. Pero en telefonía celular, el Ecuador cede más de 3.000 millones de dólares por este negocio al señor Carlos Slim y a los accionistas españoles de Movistar. 3.000 millones. Más de 5 veces lo que es inversión directa al país, de acuerdo a la CEPAL, es lo que el Ecuador cede, transfiere, le da, le regala, le obsequia a las multinacionales de la telefonía celular. 500%. Y se quejan que no hay inversión en el país. Porque la plata que deberíamos nosotros tener para el desarrollo nacional, los gobiernos vendepatrias y los asambleístas vendepatrias, producto de procesos electorales fraudulentos, han permitido que ese dinero se lleven las corporaciones extranjeras. Yo pregunto, ¿no hubiera sido mejor que esos 3.000 millones de dólares, que es el 500% de los 606 millones que llegó al Ecuador de capital extranjero en el 2017, lo hubiesen utilizado para el desarrollo del país, para el fomento de la industria, para prestar con créditos pero lo más bajos posibles para la agricultura, para la agroindustria, para los pequeños y medianos productores del campo, pues? Eso es lo que debía haberse hecho. Pero resulta que aquí, miren, sumemos los 35.695 millones, más los 45.000 millones que es de la telefonía celular, 3.000 millones al año, por 15 años de concesión del 2008 al 2023, estamos hablando de 45.000 millones de dólares transferidos y que se transfieren a las multinacionales o corporaciones extranjeras por la política del fascismo del siglo XXI. No me venga con el cuento que es el socialismo del siglo XXI, no señor. Un gobierno socialista jamás va a entregar la riqueza nacional, pues. El gobierno del presidente Salvador Allende recuperó para Chile, para la patria que quería, pues como es obvio, como lo hace cualquier ser humano sensato, recuperó el cobre que estaba entregado por los gobiernos anteriores a las compañías extranjeras, como la Kenneth Cooper Company, la Anaconda Company, y recuperó todo el cobre de Chuquicamata, de la Escondida, el Teniente y la mina Salvador, para que esa riqueza sirva al pueblo de Chile. Y no solamente el cobre recuperó en el año 1971, sino también nacionalizó las telecomunicaciones, porque en Chile las telecomunicaciones estaban en manos de la ITT, de la International Telephone and Telegraph, la ITT. Allende recuperó. ¿Qué hace Correa? Al revés. Coge la telefonía celular del más grande negocio que hay en este país y le entrega a Carlos Slim y a los accionistas de Movistar. ¿Qué les parece? Este es un antisocialista. Esta política es vendepatria, traza pueblo, contrario al interés del pueblo ecuatoriano. Al revés. Y todavía dicen que es socialista del siglo XXI. No, señor, este fascista del siglo XXI. Pero esta cantidad de dinero facilitada por el fascismo del siglo XXI a las multinacionales equivale a 57 veces, óigame, el total del atraco bancario de 1998 y 99. El total del atraco bancario llegó a 8.072 millones de dólares
según el cálculo de la Comisión Investigadora de la Crisis Económica Financiera, creada con el Decreto Ejecutivo 263 del 9 de abril del año 2007 y conformada por personas de reconocida solvencia y probidad, como el economista Eduardo Valencia Vázquez, presidente de la Corporación Financiera Nacional, el doctor Ramiro Larrea Santos, expresidente de la Comisión Nacional Anticorrupción, y por Monseñor Víctor Corral Mantilla, entonces obispo de Riobamba. Compatriotas, el próximo gobierno, el que le elijan del 2021 al 2025, en el año 2023, puede recuperar la telefonía celular. Si antes no hay un movimiento nacionalista, patriótico, que recupere y nacionalice todos los servicios que han entregado todos estos vendepatrias. Y miren ustedes, hay gente que dice, no, es que el Estado es mal administrador. No, el Estado en sí mismo no es un mal administrador, pues, pero malos son y hasta ladrones los que algunas veces manejan el Estado, pues. Si se le entrega el banco de sangre a Drácula, es obvio que Drácula se ha de chupar con sorbete hasta la última gota, pues. En el año 1993 nosotros le propusimos al gobierno del arquitecto Durán Ballén y del economista Dagi, a través del legislador Freddy Bravo, y lo dijimos en el plenario del Congreso Nacional, cuando se discutía la privatización con la Ley de Modernización del Estado, privatizaciones y prestaciones de servicios públicos por parte de la iniciativa privada. Le propusimos, ¿qué cosa? Que por qué, en vez de transferir, como permitía la Ley de Modernización, no se podía solamente la administración como gestión, ¿sí? Que pueda ir a ejecutivos privados con la supervisión de las universidades, de la Contraloría y de Fuerzas Armadas, como veedores permanentes, pero conservando el 100% del capital público en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones EMETEL, el Instituto Nacional de Electricidad o de Electrificación INESEL o Petroecuador. Todo el capital y toda la ganancia para el Estado y para el pueblo ecuatoriano. La gestión podría ser mixta, sin concesiones o transferencia de propiedad. Todo el patrimonio y toda la rentabilidad para atender las necesidades de la población nacional. Si sumamos los dos montos perdidos, lo robado, los 35.695 millones, y lo cedido como política antinacional, que muy poca gente supone que ha sido gratis y sin una suculenta prima y porcentaje sobre la ganancia, tendríamos como país 80.000 millones de dólares. ¿Cuántas fuentes de trabajo se habrían creado con este capital si se hubiese utilizado para el desarrollo del país y bienestar de su población? En vez de ello, vamos camino a la miseria y con una deuda pública brutal e impagable. Y dicen que a este genio de las finanzas y con la deuda y al servicio de las multinacionales, y que le podrían declarar mago, porque ha hecho desaparecer la riqueza de la República. Ya le han concedido, dice, por notorio palanqueo, es obvio, 18 doctorados honoris causa, muchos más que los 8 que le dieron de manera espontánea y esta vez merecida en toda su vida al sabio auténtico como fue Stephen Hawking. Habría que averiguar de entrada, por las secuelas terribles ocasionadas al país, quién le concedió y con qué procedimientos el título de economista en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Recordemos que cuando presidente dentro y fuera del Ecuador, para impresionar a los incautos, sus discursos redactados y preparados por antiguos supuestos izquierdistas eran leídos en teleprompter, nada era espontáneo, ¿no? Todo leído lo que le daban haciendo, y cuando no tenía el teleprompter decía cualquier barbaridad. Compatriotas, concluimos el programa agradeciendo la oportunidad que nos ha brindado el director de este medio de comunicación. Y les invitamos desde ahora a prepararnos para derrotarles a los que están pensando dirigir el Ecuador en el año 2021 y con las mismas leyes de Correa. No, señor. Hay que recuperar el patrimonio social y nacional. Tenemos que hacer que la riqueza del pueblo sirva para que este pueblo sobreviva, que tenga trabajo, que tenga las posibilidades de nuestro país para el desarrollo industrial, para el desarrollo agrícola. No podemos extendernos en otros temas que nos habría gustado, porque el tiempo ha sido ya
digamos, es un dictador el tiempo, pero recordemos lo que decía el presidente argentino, pues, Arturo Illia: no tengamos miedo a los que desde afuera nos quieren comprar, sino a los que desde adentro nos quieren vender. Arturo Illia, que fue presidente y que sus últimos días, porque se negó a recibir una mensualidad de la dictadura de Videla, este hombre trabajó de colaborador, de ayudante en una panadería de Argentina. En este mundo hay de todo, miren ustedes, pero nosotros vamos a levantar, como siempre, la lucha por mejores días de nuestra querida y amada patria. Como dicen los lemas del Ecuador libre y eterno: la patria ni se vende ni se rinde, la patria con el alma se defiende. Viva por siempre un Ecuador libre y que además debe ser eterno. Muchísimas gracias, muy buenos días, Dios mediante, hasta el próximo día, domingo, para seguir analizando, cuando también haremos relación una vez más a este libro que nos parece fundamental, de Eduardo Ruilova Quesada, El maridaje del correísmo con los grupos económicos del Ecuador, para que nadie pueda negar y que pueda decir: no, yo no tuve nada que ver con el correísmo. Mentira, gran parte de la plata de la República se fue a los grupos que el gobierno llamaba de pelucones. Sobre eso también comentaremos la próxima semana. Muchísimas gracias, muy buenos días.